¿Cómo podemos empoderarnos, sanar y prosperar como seres empáticos y sensitivos cuando sentimos que el mundo está fuera de control? Hola, soy Sheila Montalvo y te doy la bienvenida a tu podcast Empática y Humana, un espacio seguro e íntimo para personas sensorialmente sensitivas como yo y para cualquier otra persona que quiera crecer y prosperar como el ser humano y divino que es. Bueno, como dice el dicho, vamos a empezar por el principio. En este episodio vamos a hablar de las características de las personas energéticamente empáticas y de las personas altamente sensibles. Ambas comparten cualidades con unas diferencias sutiles y espero que con esta información consigas la validación que necesitabas en tu búsqueda de una explicación a lo que sientes, a lo que estás padeciendo, a cosas que todavía no puedes explicar o que explique el comportamiento o la necesidad de algún ser querido. Esta información no es para que encasilles en blanco o negro. Los matices que existen en estas cualidades son súper variadas, pero realmente son bien hermosas si entendemos la creación y la manifestación del ser humano. Pero para eso tenemos que saber cómo funcionamos y cómo es nuestra relación con todo lo que nos rodea. Y para eso tiene que haber autoconocimiento. Eso lo mencioné en el primer capítulo, porque de esta forma se da entonces el espacio de sanación y empoderamiento, que es lo que estamos buscando dentro de este ambiente tan pesado y tan retante que estamos viviendo hoy en día. Ahora, ¿cómo saber si tienes tendencias empáticas de tipo psíquico-sensorial o si eres una persona altamente sensitiva? Y para eso, primero creo que tenemos que poner la diferencia entre la empatía, lo que se conoce como conducta psicológica, a la empatía de la cual vamos a estar hablando de ahora en adelante, que es de tipo sensorial. En la empatía de la conducta psicológica, pues es una característica de la inteligencia emocional y eso es que una persona comprende de dónde viene la otra en una situación o en una pena o en una alegría. Y entonces uno comparte ese momento, se da el apoyo emocional que se requiere, pero sin envolverte en la pena o en el rollo del drama eh, que pueda surgir. Sin embargo, de ahora en adelante vamos a estar hablando de las personas empáticas de tipo psíquico-sensorial desde el punto de vista energético. Y primero hay que establecer que todo ser humano es sensitivo, todo el mundo. Ahora, el grado de sensibilidad es lo que va a definir hacia dónde te inclinas en este espectro energético, porque hay de todo. Y vamos a ver que mientras siga pasando el tiempo y los años, van a haber muchas más personas desarrollando o conectándose más con su cuerpo energético y van a estar desarrollando este tipo de empatía psíquica. Esto no es poner un sello, esto no es para que tú camines por ahí diciendo soy especial porque soy empática sensorial o psíquica. No, esto es identificar un potencial y tener las herramientas y conocimientos para ver dónde te encuentras, procesar la información sensorial, que es donde muchas veces los empáticos no sabemos hacer, y entonces soltar aquello que no te corresponda, porque lo que no sueltas permanece y te puede enfermar. Para eso tenemos que entender entonces cómo funciona nuestro cuerpo. Y voy a hablar aquí a manera bien general. Ya podemos en próximos capítulos ir en el detalle. Pero todos sabemos que nuestro cuerpo funciona con una ingeniería energética perfecta que nos permite vivir en este plano. Este cuerpo está hecho para crear, manifestar y para autosanarse, que no es otra cosa que regresar a un balance entre todos los cuerpos. El cuerpo se comprende entre la materia física, el cuerpo espiritual, emocional, mental, etc. Y entonces las enfermedades siempre comienzan en el cuerpo mental y emocional, ya sea por
percepciones, creencias, programas, y si no son resueltas, entonces se van manifestando en el cuerpo material, afectando entonces el proceso energético. Ahora bien, sabemos que el cuerpo tiene cientos de chakras, pero casi siempre se habla de unos centros principales que pueden variar entre 7, 8, 9, depende de la filosofía de sanación que tú conozcas. Estos centros energéticos es por donde fluye la energía vital que nos permite vivir. Cada chakra o centro energético tiene una relación directa con un aspecto emocional, físico y energético en nuestro cuerpo. Ya en un próximo episodio, pues entraremos en cada uno de ellos y cómo sanarlos y qué estar pendiente. Y a su vez, toda esta función energética crea un campo electromagnético que rodea el cuerpo. Ese campo es el que comúnmente se llama como el aura. Y el aura contiene una información psíquica, emocional, mental y física. Esta información puede cambiar según tu experiencia diaria. Tenemos una información que es básica de nuestra personalidad, pero hay otros elementos que no son permanentes y pueden variar pues según cómo hayas pasado el día, lo que estás pasando en tu campo mental, emocional, si has meditado, si estás pasando por algún problema. Y estos elementos permanentes son los que te van a identificar y pueden ser con colores, puede haber símbolos, puede haber animales, sonidos, frecuencias, todo lo que tiene un campo vibratorio y frecuencia. Añado también y aclaro que todo ser vivo, ya sea animal, vegetal, espiritual o mineral, tiene aura porque son energías creadoras. Esto quiere decir que estamos continuamente interactuando con el aura de otras personas y de otros lugares y de otros objetos. Y los empáticos sensoriales están recibiendo información continuamente que muchas veces no pueden procesar. Aparte del aura, también perciben la energía de, como dije, lugares, situaciones, de la conciencia colectiva, que es bien intensa. Y también de la persona, ya sea que esté al lado tuyo, como de una persona que esté pues más alejada. Acuérdense que en la energía y en el universo no existe el tiempo ni el espacio. Vamos a hablar entonces de unas características. Las personas empáticas sensoriales comparten características con las personas que se conocen como altamente sensitivas. Este grupo de personas puedes buscar información en internet por las siglas, ya sea en español PAS o en inglés Highly Sensitive People, HSP. Y hay estudios que indican que un 20% de la población son HSP y estos consiguen pues un diagnóstico clínico y tienen terapias disponibles para integrar ese proceso sensorial. De hecho, sé de un caso que el niño fue diagnosticado como HSP y luego en su adolescencia integró normalmente todo el aspecto sensorial y curiosamente o causalmente empezó a desarrollar cualidades psíquicas. Así que no me extraña. Entonces, los empáticos caemos muchas veces en una laguna de posibles diagnósticos clínicos que no son los correctos. Por ejemplo, depresión, ansiedad, etcétera. Y no, si son psiquiatras o ya sean psicólogos, pues no tienen las herramientas del conocimiento energético para ver que hay una raíz en todo esto. Entonces, es difícil decir qué por ciento de la población es empática sensorial por la diversidad de matices que existe, pero tenemos que asumir que somos muchos y que obviamente seguirá creciendo según vaya evolucionando el universo y la humanidad. Algo que sí comparten los HSP con los empáticos sensoriales es que tenemos un sistema nervioso extremadamente reactivo.
tenemos poca tolerancia a estímulos externos y necesitamos tiempo para estar en silencio o alejados para poder recuperarnos. A veces ahí nos tildan un poquito de antisociales pero es que no tenemos otra opción que apagar todo estímulo sensorial para poder recuperarnos, porque nos sentimos enfermos. De hecho, esto me acuerda que buscando información específicamente de los HSP, encontré información sobre la sinestesia, que son personas que tienen la cualidad de que ven la música, ven las notas musicales y curiosamente encontré 2 Billys, y me refiero a nombres, que comparten la sinestesia. Para los que son de mi grupo generacional, pues Billy Joel, él, y de hecho lo confirmé buscando información en el internet, él habla de que él ve colores con las notas musicales. Y para la generación más jovencita, pues la cantante que está bien pegada ahora, Billie Eilish, ella también tiene sinestesia. También otro aspecto, y ese me pasa a mí, es que cuando uno escucha música que te gusta o te toca o simplemente estás disfrutando, a mí se me paran los pelos. Y eso es parte de tener el sistema nervioso reactivo ante estímulos sensoriales. Ahora bien, hay una diferencia entre ambos que es clave para que entonces tú puedas identificar en qué aspecto tú caes, si eres HCP o eres empático. Y es que las personas que son HCP, altamente sensitivas, tienen una sensibilidad sensorial extrema, pero no necesariamente sienten o perciben la energía vital. Ahí es donde entramos los empáticos. Entonces, los empáticos, y de ahora en adelante pues voy a estar hablando básicamente de este grupo de personas. Los empáticos sienten y luego piensan. ¿Por qué? Porque leemos a través de nuestros sentidos y de la percepción, lo cual nos lleva entonces a descubrir lo oculto, lo que está en disonancia, la belleza que hay en las cosas y la buena vibra, tanto lo positivo como lo que podemos considerar negativo o no armonioso. Y cuando digo descubrir lo oculto, voy a poner un ejemplo rapidito, que tú estás hablando con una persona y te está contando algo que aparentemente es algo normal, pero tú puedes recibir, como yo digo, un hit psíquico o sentir en tu cuerpo de que lo que esta persona te está contando no necesariamente eh, está en armonía con lo que la persona está sintiendo, por la razón que sea, y eso lo hablaremos más adelante. Ahora, ¿cómo una persona empática sensitiva recibe información? Ahí pueden encontrar mucha información en el internet. En inglés se le llama los clairs. En español suena un poquito como incómodo, pero está la clariaudiencia, que es que escuchan, ya sea porque escuchan una voz fuera de sus oídos o una voz dentro de su cabeza. La clarividencia, que es la que más todo el mundo conoce, y es con lo que asocian los psíquicos, y es que reciben imágenes en la mente. La clarisensibilidad, que es la empatía sensorial que tú recibes en tu cuerpo, que tú percibes en tu cuerpo eh, cualquier emoción, ya sea positiva o en desarmonía, que también se conoce como clariempatía, y eso es obvio. Y también está la clariconciencia, que es cuando la persona sabe, tiene una información, conoce algo de momento y no es porque lo pensó, lo analizó, no. Pues un ejemplo de esto es que eh, vistes, te dieron una información y tú automáticamente sabes por qué esa situación fue así.
y tú no estabas ahí, nadie te dio la información, es que lo sabes, simplemente te conectaste y tienes esa información. Entonces, nosotros sentimos tanto lo positivo como lo discordante. Y eso siempre lo vamos a sentir tanto en el cuerpo físico, en el cuerpo emocional, depende de las sensibilidades que tú tengas. Y, por ejemplo, hay veces que yo puedo sentir en mi cuerpo unas sensaciones, pero otras veces lo recibo en el plano emocional. En el cuerpo físico, por ejemplo, yo hace 15 años que soy facilitadora de terapias energéticas y a veces puedo sentir en mi cuerpo lo que la persona a quien yo le estoy dando sanación, pues puede estar sintiendo la molestia o donde en su cuerpo necesita que yo enfoque eh, ese momento de sanación. Y en el plano emocional, que ese es el que nos confunde muchas veces, tú puedes sentir em, una tristeza de momento, porque eso es lo más común que pasa, una tristeza y tú no sabes por qué te pusiste triste, no tienes razón, tú estabas tranquila y de momento te dieron ganas de llorar o sientes que el corazón se te aprieta. Y en esto voy a poner un ejemplo. Hace varios meses, antes de que empezara la pandemia, pues yo camino en el lineal de Santa Rosa y me senté a coger un break en uno de los bancos de cemento. Y yo estaba tranquila, de hecho, estaba feliz. Y me senté en ese banco de cemento y de momento sentí una tristeza tan profunda y tan profunda que me cogió fuera de base. Y yo dije, ¿qué diantres pasó aquí? Y hice un repaso mental que obviamente con la experiencia y los conocimientos, pues ya tú vas identificando qué tienes que hacer para poder aclarar estas situaciones. Y yo dije, si estoy bien, porque me siento así. Me confundió de tal manera, a pesar de que soy una zorra vieja, que tuve que llamar a otra persona que como mi advisor y le tuve que explicar y ella me dice, es que captaste que alguien estuvo sentado en ese banco de cemento porque perdió a alguien, estaba en luto y esa energía de esa persona se quedó en ese banco. Y cuando yo me senté, al ser pues hipersensitiva, lo capté y me confundió de tal manera que no supe identificar si era mío o no era mío. Y eso nos va a pasar mucho, igual que cuando de momento estás en un coraje y no tienes explicación, pues vamos a ir aprendiendo según vamos a hablar aquí en el podcast de cómo estar presente en nuestro cuerpo en el momento de aquí y ahora para poder identificar lo que no es nuestro y lo que sí es. Entonces, en el aspecto intuitivo, eh, pues vamos a recibir información tanto tipo premonición, por poner un ejemplo, ya sea despierto o en sueños. em, Podemos recibir información de personas que están al otro lado del velo, de familiares o amistades que ya han hecho su transición. También vamos a recibir información del colectivo, que es, este sí lo tenemos que trabajar más adelante en un podcast porque cuando, como dice una buena amiga, que cuando ella sube la antena, le da el cantazo de la conciencia colectiva. Pero también, pues, en el aspecto pues, más sutil y más hermoso, pues está el de la naturaleza. Recibimos y estamos en contacto con el planeta como tal, como Gaia, con el cosmos, con el clima, con los animalitos, sobre todo si tú tienes mascotas, que tú sabes en tu ser, tú lo sientes cuando ese perrito, ese gatito, ese pajarito te quiere decir algo y con mirar a los ojos ya tú sabes lo que quiere.
Pues eso es ser empático sensorial. Para todo esto va a ser bien importante que estemos, como dije, en el aquí y en el ahora y sobre todo estar anclados con la energía de la tierra. Y esto va a ser un podcast exclusivamente para esto porque es sumamente importante para toda persona sensitiva sensorial que estemos anclados continuamente, porque con los hits energéticos que estamos recibiendo continuamente, siempre vamos a estar saliendo de nuestro centro. Y para eso siempre tenemos que estar haciendo un chequeo personal de dónde me encuentro, cómo me siento y cuáles son mis emociones en este momento. Así que eso lo vamos a ir hablando poquito a poco. Entonces vamos a hablar de las personalidades. Porque todo el mundo piensa que es algo común que los empáticos sensitivos son introvertidos, pero también están los extrovertidos. Los introvertidos, pues obviamente tienen mucha menos tolerancia a los estímulos sensoriales y siempre van a estar buscando protegerse o evitarlos, que entonces eso ya trae otra serie de situaciones de aislamiento que no son saludables. Entonces, los introvertidos, pues no les gusta el small talk, el chisme, el estar hablando de otras personas. Muchos les gusta trabajar por su cuenta o, o buscan, si trabajan, por ejemplo, yo que trabajo en una oficina y comparto espacio con otras personas, pues yo busco siempre proteger mi espacio, limitarlo de cierta forma para yo poder estar en armonía en mi tiempo de trabajo. También los introvertidos pues limitan las salidas. Ahí viene el problema del aislamiento, que también trae consecuencias emocionales. Esto me recuerda que cuando yo era jovencita, y no tan jovencita, quizás hace como 15 o 20 años atrás, que hoy en día eso no es nada, yo caía más dentro del grupo de empáticos introvertidos, pero yo no sabía por qué. Yo simplemente en grupos grandes, pues yo decía que a mí me gustaba observar a la gente y ahora con lo que yo sé, me doy cuenta que sí, yo estaba observando a la gente, pero yo estaba, como quien dice, escaneando quién era. Y estoy hablando energéticamente, no es pasando juicio, sino energéticamente, quién estaba cómo, y según yo sentía, pues entonces yo me movía a las personas con quien yo podía compartir en ese momento. Y muchas veces eso me llevaba a ser muy calladita. Y de hecho, mi personalidad es así. Es soy una persona reservada. Pero con el tiempo, pues he ido aprendiendo y ahora pues no es que yo sea totalmente extrovertida, pero ya puedo socializar mejor con las cosas que he ido aprendiendo. Eh, los extrovertidos tienen más tolerancia a estar en grupos o ambientes de actividad, tienen más tolerancia a la parte sensorial, que entonces esto les da unas cualidades para ser jefes, líderes, estar al frente de compañías o grupos, porque tienen esa hermosa cualidad de la empatía psíquica sensorial, pero tienen la dicha de que pueden tolerar eh, pues energías de grupo pues más amplios y también de situaciones y de lugares. Cosa que entonces los introvertidos pues tenemos un poquito más de trabajo para adaptarnos y estar en armonía. Entonces, en estos tiempos de pandemia que estamos viviendo, pues, agraciadamente tenemos la parte online para comunicarnos. Y eso, hasta cierto punto, a los que somos muy sensitivos, nos da un poco de espacio, sobre todo un poco más de control
socializamos, sí, pero también está la pequeña trampita de que, como dije, no existe tiempo y espacio. Por lo tanto, si tú estás compartiendo online, ya sea un Zoom o en un video chat o en un FaceTime, tú estás interactuando con la energía de esa persona. Y si tú eres empático o altamente sensitivo, va a ser igual que como si la tuvieras al frente tuyo. Así que con esto hay que tener, pues, nada, estar consciente de ese detalle, aparte de que si lo estás haciendo online o por el teléfono inteligente, se le está sumando la emanación de esos equipos electrónicos. Para manejar eso, existen pues unas herramientas como algunos cuarzos, tú cubrirte con un escudo, las orgonitas, las plantas que te pueden ayudar a transmutar toda esa emanación que tiene pues la computadora, los teléfonos, etcétera. Y eso lo vamos a hablar un poquito más adelante en detalle. Entonces, regresando a las características de los empáticos, vamos a hablar de los géneros entre hombres y mujeres. Pues sabemos que las mujeres es el mayor grupo que se considera empático por nuestra naturaleza. Lo bueno de las mujeres es que tendemos a buscar ayuda y compartimos lo que sentimos. Entonces entendemos mejor nuestra esencia y somos más abiertas a buscar el bienestar ecológico con nuestros seres queridos. Cuando hablo de bienestar ecológico, es con las personas con quien compartimos día a día o que compartimos el techo, la casa, etcétera. Sin embargo, como somos dadas a estar abiertas emocionalmente y no estamos conscientes de protegernos y cuidarnos, pues entonces nos enfermamos más a menudo, sobre todo emocionalmente. Y hay una proliferación terrible, pero terrible, de muchas enfermedades del sistema inmunológico en las mujeres. Y, y estamos rayando casi en epidemia y de mujeres jóvenes. Antes tú veías, pues, mujeres, pues, mayores, por decirlo así, con unas enfermedades crónicas, pero hoy en día tú las ves ya desde teenagers y desde los 20 y pico. Em, entonces, los hombres, pues, es un grupo menor, pero de que hay hombres empáticos, los hay. Lo que pasa es que muchos no saben por qué sienten de esa manera y porque culturalmente y socialmente se les ha em, indoctrinado de que tienen que ser de cierta forma, pues entonces lo bloquean, lo echan a un lado, no comparten sus preocupaciones, no son dados a hablarlo y entonces los reprimen. Y ahí entonces entran pues que busquen muchas distracciones de tipo electrónico, sé de mucho joven adulto, que están metidos todo el tiempo en los gamings, jugando, y eso es una anestesia. Te metiste sensorialmente, te metiste en otra dimensión y, y tu cuerpo se queda como en una anestesia hasta que vuelves y sales. Y yo conozco muchos jóvenes que tienen ataques de pánico y ansiedad y entonces buscan esas distracciones. También eh, por estar reprimiendo lo que sienten por falta de conocimiento, entran en unas depresiones grandísimas y muchas veces pueden entrar en suicidio. Entonces, en otras palabras, están creando unos comportamientos no saludables. Y nosotras, las mujeres, tenemos,
o sea, tenemos que hacer el compromiso de ayudar a nuestros compañeros, a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros hijos, a cualquier hombre en nuestras vidas, ayudarlos a que entiendan de que hoy en día tener y hablar de las emociones y compartir, eso es saludable. Y en la medida en que nosotras las mujeres estamos aprendiendo, podemos enseñarles el camino a ellos también, porque ellos lo necesitan. Ellos han sido lastimados profundamente, profundamente. Y ahora nos toca, y claro, aquí yo no voy a entrar en el tema de que el hombre como género ha sometido a la mujer. No, aquí estamos hablando de alma a alma, de un ser humano empático a otro ser humano empático por el bien y la sobrevivencia de nuestra vida, de la raza humana y de este planeta. Así que todo lo que estamos aprendiendo y compartiendo en este podcast, por favor, compártanlo con los hombres en sus vidas. De hecho, buscando pues un poquito más de información, yo me acordé que en algún sitio yo había leído que Abraham Lincoln se consideraba un ser empático. Claro, no él quizás no lo veía desde el punto de vista o lo identificaba del punto de vista empático sensorial, pero él sentía el dolor de su gente, de su pueblo. Y, y también encontré información de que Albert Einstein también lo era. Y curiosamente, eh, por ejemplo, el actor Jim Carrey, que fue exitosísimo como comediante y de momento desapareció y tuvo que coger un break. Y hace un tiempo atrás, de hecho, hay un documental, él tuvo que retirarse y aislarse porque se estaba enfermando. Él no podía con el dolor ajeno, no podía con el estímulo sensorial y dentro de su búsqueda personal, individual, espiritual, él encontró en la pintura pues una forma de canalizar todo lo que sentía. Y pueden buscar, te invito a que busques información porque ha sido muy interesante y muy intenso el proceso de Jim Carrey. Entonces, características en general de los empáticos sensoriales, pues somos los primeros en ayudar. Somos los primeros, siempre estamos ahí, nos cueste o no nos cueste, porque sentimos el dolor, pero también sentimos la alegría ajena. Si tú estás celebrando algo, vamos a estar ahí cuando te decimos, coño, me alegro. Te lo estamos diciendo 100% en honestidad. De igual forma, si estás pasando o alguien está pasando un momento difícil, también vamos a estar ahí porque lo sentimos, lo cual pues hace de un empático sensorial un amigo excelente porque escucha, coge el rol de apoyo, son serviciales y son compasivos. Ahora, lo malo de esto es que tendemos siempre a rescatar. Y entonces, al rescatar, sin tomar en cuenta nuestros límites saludables. Y, y entonces, al querer rescatar y sanar a otros, aún en detrimento de nuestra propia salud y espacio personal, ahí es cuando caemos en enfermedades y en otras situaciones mentales, emocionales. Ahora bien, cuando, sobre todo, y aquí hablo específicamente de las mujeres, en esta característica de que queremos rescatar, porque yo estuve ahí y no una, muchas veces quise rescatar, tendemos entonces a asociarnos con personalidades que son clínicamente sociópatas, que son narcisistas, que son vampíricas, y vampíricas me refiero a que son personas que te drenan, que te
literalmente te chupan la energía y no necesariamente lo están haciendo conscientemente. Es que por las razones que sean, estas personas tienen una deficiencia o una carencia, mejor dicho, y entonces buscan, son como satélites que buscan personas de la cual pueden, ¿cuál es la palabra en español? Para replenish, para volver a nutrirse, a llenarse energéticamente, y todo esto es a nivel inconsciente. Vuelvo a repetirlo, por eso es que nosotros tenemos que estar conscientes de dónde estamos y cómo nos estamos sintiendo continuamente. Y esto es una disciplina. Esto no lo vamos a hacer de un día para otro. Entonces, pues obviamente por estas características, pues muchos empáticos son sanadores, son comunicadores intuitivos, ya sea con animales, naturaleza, guías, que eso lo dije hace un ratito. Y también son bien creativos porque necesitamos un outlet, un escape para poder plasmar, para poder crear, manifestar y expresar lo que sentimos. Y esto no es que sea creación de bellas artes, de artes plásticas, no. Creativo puede ser hasta cocinar, tejer, embellecer un área de tu casa, de tu trabajo, con algo de decoración. Somos seres creadores, esa es nuestra naturaleza. Y mientras hagamos algo que sea placentero para nosotros, que mueva esos jugos creativos, eso nos ayuda a balancearnos, a mantenernos presentes, y a conectarnos con nuestra alma, porque eso es una expresión o una comunicación también de nuestra alma, no a nivel consciente, también a nivel de nuestra alma y del subconsciente. Entonces, o algo chévere también es que los empáticos tienen cualidades para ser líderes y florecen en áreas relacionadas a bienestar, a creatividad, a trabajo en grupo, como lo que hablé con los empáticos extrovertidos. Si aprendemos a vivir con nuestra empatía sensorial, el bien que hacemos a la sociedad, a nuestra familia, a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros padres, a quien sea, a nuestra comunidad, son infinitas, porque nuestras cualidades son necesarias para la sanación del conjunto. Acuérdense que, acuérdense que somos uno, y cuando digo uno, es porque somos diferentes expresiones de una sola energía. Es eh, como el dicho que dice que somos una gota del mismo océano, o las olas que están sobre el océano. Somos de la misma agua, pero nos expresamos de diferentes formas. Anyways, la empatía también puede correr en la familia, así que observa a tu alrededor quién tiene esas cualidades que a lo mejor no las ha expresado, o que muy bien sí lo sabe expresar, pero a lo mejor nunca lo habías visto desde el punto de vista de empático sensorial, y que puede ser muy intuitivo. Entonces, algo que es bien necesario para nosotros es, como dije en varias ocasiones, tenemos que estar anclados, grounded, en este tiempo, en este plano, sobre todo con la energía de la tierra, porque acuérdense que somos seres humanos. Siempre queremos aspirar a evolucionar espiritualmente, pero tenemos que buscar el balance para poder funcionar y hacer el trabajo que tenemos que hacer en este plano, porque para algo vinimos aquí, al planeta Tierra. Eh, y algo que nos ayuda a mantenernos presentes es los elementos. Con esto me refiero la tierra, el agua, el aire, el éter. De hecho, también los puntos cardinales, las mascotas, cuando tú coges a tu mascota y estás con ella, la acaricias, etcétera. Eso es
un momento sanador increíble. Ya lo de los elementos y lo de los puntos cardinales lo hablaremos cuando más adelante con las herramientas para anclarnos y protección. Ahora bien, los empáticos son incomprendidos y eso lo he vivido en carne propia y no es simplemente, en otras palabras, es por falta de conocimiento, porque nos podemos sentir invisibles en un mundo que es altamente dramático, por decirlo así, donde todo es un drama. Y entonces, pues, los empáticos muchas veces sienten que no encajan en ningún sitio, porque creemos que nadie siente como nosotros sentimos. Y entonces eso, ya sea por percepción, pasando juicio, pues muchas veces podemos pasar como antisociales o porque somos altaneros. Y esto puede pasar no a nivel social de amistad, esto puede ser hasta en la propia familia, padres con niños, entre relaciones de pareja, de amistades y aún y más aún en nuestra relación con nosotros mismos, porque como no entendemos qué es lo que nos está pasando, ahí cometemos el error de pasarnos juicio y, sí, y nos hacemos daño, bottom line. Entonces, somos escapistas. Muchos tendemos a escapar o evitar situaciones, lugares, personas, porque no podemos manejar el bombardeo sensorial. Entonces, al no estar presentes, pues estamos mucho en nuestra cabeza, buscamos, cuando hablé con respecto al grupo de hombres como género empático, pues entonces buscamos adicciones, muchos son, por ejemplo, de comida o de sexo o también adicciones a la parte espiritual, a buscar mucho eh, la soberanía espiritual, cuando se nos olvida que tenemos que trabajar también el físico. Am, Así que sin querer podemos tener una dificultad o un rechazo a conectarnos con el cuerpo y eso es terriblemente para nuestra salud en general. Y esto no estoy hablando solamente de los empáticos, esto le aplica a todo ser humano. Entonces, fíjate, me viene ahora a la mente que el movimiento es bien importante para poder mover la energía que se atasca en nuestro cuerpo. Eso me pasa mucho a mí, que de momento me siento abrumada, como si tuviera un peso encima y por la razón que sea. Y ya yo he aprendido que tengo que moverme, ya sea ir a caminar o como dicen por ahí, caminar como, bailar como una loca frente al espejo o para alguien que esté más cuerdo que yo, pues hacer yoga, tai chi, lo que sea, o limpiar la casa, lo que sea. Lo importante es si te sientes de momento muy pesado, muy pesada o abrumada, mueve el cuerpo y tú verás cómo te vas a sentir mucho más aliviada. Ahora bien, un aspecto bien importante, y esto lo quiero hablar con más detalle más adelante, es la sensibilidad a comidas, a medicamentos, a suplementos, a químicos. Químicos me refiero tanto de limpieza como químicos de los maquillajes, de las cremas de cuerpo, eh, la contaminación ambiental y puede ser contaminación de ruido, de luces, volvemos, sensorial, sensibilidad al clima, a, a los cambios climáticos y a los equipos electrónicos. Y esto lo cogeré en otro podcast, porque aquí lo que quiero es que todos podamos identificar dónde estamos y que puedas ir aclarando dudas en el trayecto. Ya todos estos aspectos lo hablaremos con más calma más adelante. Entonces, por lo tanto,
Nos toma mucho tiempo el recuperarnos. A veces eh, puedes ir a una fiesta y pasarla brutal. Bailaste, gozaste y te va a tomar entonces una semana fácilmente recuperarte. Y no es porque te sientas cansada o tengas hangover. No, es que tu cuerpo hizo shutdown. Es como una fatiga crónica o una fatiga adrenal eh, y te puede dar hasta dolor en el cuerpo, un dolor que todo te duele y no sabes exactamente dónde, que esto es muy común de las personas que padecen fibromialgia o chronic pain. Eh, Algo que entonces también puedo compartir es que el contacto con los elementos, como dije, y con la naturaleza es una buena forma de replenish, de nutrirnos. Hacer ahora está fuerte el movimiento del earthing, que no es otra cosa, eh, que es tener contacto con la tierra, con la grama, caminar descalzo en los elementos, ya sea en el agua, ya sea, digo, no caminar en el agua, por favor, sino en la arena, en la grama, en la tierra, para que desde el chakra de tu planta de los pies empiece a recibir y eliminar la energía discordante y entonces haya un, ¿cómo digo? Una corriente energética que te vaya normalizando y armonizando en todos tus cuerpos. Y eso es algo que hemos perdido hoy porque básicamente estamos con zapatos todo el día, sobre todo con zapatos con suelas de goma, que son aisladores. Pero no voy a entrar en ese detalle ahora. Entonces, otro detalle que tenemos que estar sumamente pendiente es que tendemos a ser influenciados por la energía de otros o por la energía de situaciones. Esto es como un contagio emocional. Por eso es importantísimo crear límites, crear protección, eh, ya sea con cuarzo, lo que sea de tu preferencia, con cuarzo, con creando burbujas de colores, esferas de colores o de elementos alrededor tuyo. Eh, Volvemos a hacer el anclaje, estar presente y entonces tener mucha precaución de con quién te rodeas y dónde te metes. Porque como somos blanditos de corazón, eh, pues ya lo que hemos hablado, nos encontramos a veces en situaciones que son más de las que podemos tolerar. Es como el ejemplo en un nursery, si un bebé llora, tú vas a notar que todos los bebés comienzan a llorar como en filita india, por decirlo de una forma, y es por la resonancia energética que hay entre los bebés. Pues eso es lo que nos pasa a nosotros. Estamos en contacto con campos energéticos de otras personas y entonces vamos a estar captando y sintiendo sin poder procesar esa energía. Entonces, el efecto negativo de no procesar saludablemente todos estos impactos sensoriales, pues viene la carga sensorial, que ya lo dijimos, que entonces nos afecta en el cuerpo físico, mental y emocional. Por ejemplo, cuando una persona se enferma o otra persona pues te chupó la energía, por ponerlo de una forma coloquial, pues el aura se contrae ya sea por miedo, por protección, y esto lo que hace es que entonces tu energía vital o el chi o el ki, como según tú lo conozcas, no fluya armoniosamente. Y entonces ahí te vas a sentir drenada, entonces vas a estar expuesta a otras energías discordantes que no debería ser, porque las energías discordantes sí existen. Y volvemos por resonancia, eh, sin querer uno las puede atraer y nos convertimos como en una aspiradora energética. Entonces en el cuerpo físico tú puedes mostrar síntomas de
por poner ejemplos, problemas intestinales o de estómago, que te duele el estómago, la fatiga neurológica que hablé, la fatiga adrenal, problemas en la piel. Y que es el que todo el mundo está padeciendo hoy en día como rayando en epidemia, inflamación en el cuerpo. Porque el cuerpo, si no puede procesar energéticamente lo desarmonizado, el cuerpo busca protección. El brain fog, la nube mental, las migrañas, los dolores en el cuerpo, los síntomas clásicos de estrés, es una gama extensa, ¿no? Esto es porque son los más comunes. Entonces, en el cuerpo emocional y mental, ahí vienen las ansiedades, los ataques de pánico, la depresión, los trastornos alimenticios, ya sea el comer en exceso o el no comer, el insomnio o el mal dormir. Puedes dormir, pero sientes que no descansas. Buscar cualquier tipo de droga para anestesiarte. Y obviamente todas estas cosas afectan tu vida íntima, tu vida con las relaciones personales, familiares, tu trabajo. Y eso me pasó a mí. Eh, yo sé que estoy tirando mucho teaser para hablar próximamente, pero por yo no poder procesar sensorialmente todas estas cosas, yo me enfermé físicamente y todavía estoy en proceso de recuperación y estuve 3 años casi. Así que cuando digo que lo he vivido, lo he vivido. Y entonces el riesgo de todo esto es que te aísla, que no es saludable. Y entonces lo que mencioné, la autopercepción, cómo te ves a ti misma, aquí tiene que haber mucha compasión para tu bregar, empezar a sanar, empezar a conocer, a educarte y entonces bregar con la percepción de otros, porque mientras tú estés en proceso de sanación y de autoconocimiento, que se fastidien los otros. Tú puedes ir educando, si no te entienden porque tú explicas, tú puedes ir educando con tus acciones y con tu ejemplo vas a mostrar entonces a otras personas tu proceso. Entonces, ya para ir cerrando, pues voy a hablar por encima de las herramientas básicas para establecer límites. Y cada una es bien válida para hablar en detalle, así que pues eso lo haremos en un futuro podcast, porque aparte de que tú tienes que mantener tu práctica, si es que la tienes, tu práctica de meditación, que es bien importante para para bajar los niveles sensoriales, el cambio se tiene que hacer consciente y en el subconsciente. Aquí hay 2 partes. Y esto puede ser con ayuda, por ejemplo, el básico que es el grounding o el anclaje. La meditación para que estés presente en tu cuerpo, relajes tu, tus, toda la parte sensorial, relajes tus músculos, tu mente, para que entonces haya homeostasis, que tu cuerpo pueda ir entrando en un proceso de sanación en la medida que pueda. Tú puedes hacer cualquier tipo de... Hay miles, no miles, hay cientos de formas de meditar. Tú puedes buscar eh, música de tonos binaurales, puedes usar tapping, masajes, cuarzo, etcétera. Y otra herramienta que es bien útil y toda persona que es empática le cuesta hacer es aprender a decir que no. Si no puedes estar ahí para ti, no puedes estar para otros. Salte de la situación cuando llegues a tu límite y educa a otros de cómo tú te sientes y por qué tú te sientes. A lo mejor se molestan, a lo mejor no entienden, pero edúcalos, ayúdalos a entenderte porque de esa forma también ellos aprenden para ellos mismos.
Otro básico, la respiración. Nosotros no sabemos respirar. Cuando estamos en tensión, cuando estamos prestando atención a otra cosa, se nos olvida respirar. Y la respiración es vital para que la energía fluya en tu cuerpo, para que tus músculos se relajen, para que tu mente pueda estar presente. Aprende a respirar. Hay muchas aplicaciones, de hecho, yo tengo una que te van llevando de una forma rítmica a inhalar y a exhalar. Hay muchas técnicas de respiración. El proteger tu aura, ya sea visualizando una esfera del color que más te atraiga, que tú sientas, puede ser verde, puede ser violeta de la transmutación, puede ser el azul claro, eh, que es espiritual, puede ser el blanco perlado de espíritu, lo que te, lo que tú sientas afinidad. Aquí lo importante es intención, pensamiento e intención. Si tú quieres protegerte con una esfera, por ejemplo, azul, el azul del Arcángel San Miguel, pues lo visualizas, pero siéntelo. Tienes que sentirlo para que entonces la intención se ancle y todo es energía, todo se crea energéticamente. Así que puedes protegerte, Laura, pues con esferas pues, de colores, de los rayos de la metafísica, si estás estudiando eso, con los colores de los arcángeles, con elementos. Nosotros somos creativos, nada es imposible en este universo. También participa de terapias energéticas. Hay muchos sanadores aquí en Puerto Rico. Hay muchos reikistas, está la sanación pránica, hay muchos, la sanación reconectiva, hay muchos tipos con cuancos tibetanos, hay muchos, hay muchos. Pregunta, busca en el internet y regálate ese espacio. También hay muchas clínicas de estética que ofrecen terapia energética y hay mucha persona que quiere dar, que quiere ayudar, que quiere estar en servicio. Así que piénsalo de esta manera. Te estás regalando un espacio para ti de sanación y le estás dando el regalo a esa persona a dar su servicio. Entonces, otra forma para protegernos y estar en conciencia es elevar tu estado de ánimo de la forma en que tú puedas. Pon música, no música triste, por favor. Pon música que te anime, que te conecte con tu espiritualidad o que te ponga alegre. Eh, lo que dije ahorita, juega con tu mascota, sientes, mira, la forma más sencilla es, si tú tuvieras 7, 8 años, ¿qué tú harías? ¿Cómo te sentirías? Y flúyelo, que ese sea tu pie de amigo para que cambies tu estado de ánimo y créeme, tu cuerpo va a reaccionar y va a ir de acorde con tu estado de ánimo. Si tu estado de ánimo está por el piso, tu cuerpo va a reaccionar a eso también. Así que tenlo muy presente. Algo que te voy a compartir, algo que yo hago y una forma para yo conectarme conmigo, con mi esencia, con quién soy y dónde estoy, pues yo pongo mi mano en el pecho y con los ojos cerrados yo digo, me tengo a mí misma. Bendigo mi cuerpo, bendigo mi alma, me tengo a mí misma, me tengo a mí misma. Y con esto, tú lo puedes refrasear de la forma en que tú quieras, pero cuando yo digo me tengo a mí misma, pues no me siento sola, obviamente, porque me tengo a mí misma, valga la redundancia, y si me tengo a mí, tengo a todo el universo conmigo. A mí me ayuda mucho esa frase. Explórala, refraséala si te ayuda, pero acuérdate que en este camino no estamos solos.
Todo lo contrario, tenemos todo un grupo de seres espirituales, de guías, de ángeles, de familiares, de ancestros que nos quieren ayudar en estos momentos tan importantes que estamos viviendo en el planeta. Este tiempo no se va a acabar mañana. Esto va a durar un tiempito más y tenemos que buscar nuestra fortaleza y sanar lo antes posible. Esto es para hacer el trabajo hoy. Y no importa, lo empiezas donde te encuentres. Así que honra y agradece tu sensibilidad. Es una cualidad valiosa y sumamente necesaria para estos tiempos de tanto ruido y dolor. Tienes el regalo de estar consciente de esta cualidad innata en ti. No todos lo están. Y si toda persona en su plano mental es un compendio de sus experiencias particulares, creencias, valores y conocimientos, entonces la única manera de entendernos y conocer la verdad es a través de la empatía psíquica o energética. Y para esto tenemos que conocer quiénes somos, cómo funcionamos holísticamente y reconciliarnos con nuestra experiencia terrenal y divina. Estamos aquí con un propósito porque quisimos estar aquí, queremos estar aquí todavía. Robert Detzler nos enseñó con su método de terapia de respuesta espiritual que no es lo que tú haces o lo que digas, sino la energía que le añades a eso. No es lo mismo manejar un vehículo con agresión, por ejemplo, hacer un corte de pastelillo, que manejar tu vehículo en total presencia y seguir las instrucciones de las leyes de tránsito. Porque si manejas el vehículo y le metes la agresión, entonces el vehículo se convierte en un arma mortal, ¿verdad? Así que voy a cerrar este podcast con una cita de la primera ministra de Nueva Zelanda. Ella se llama Jacinda Ardern y ella dice: una de las críticas que he enfrentado a través de los años es que no soy suficientemente agresiva o asertiva, o es que de alguna manera el ser empática es ser débil. Yo me rebelo totalmente contra eso. Yo me rehúso a creer que uno no puede ser compasivo y fuerte a la vez. Piénsalo, medítalo, busca información, edúcate. Y si continúas conmigo en este podcast, vamos a seguir hablando y abundando más de estos temas y de cosas del diario vivir. También voy a compartir conversaciones que he tenido con personas que también están en su búsqueda individual y personal. Por ejemplo, en el próximo podcast voy a compartir la conversación que tuve con la neurocoach y maestra de Montessori. Ella se llama Aileen Campos, sobre la transformación personal desde la visión Montessori y el Camino de Santiago. Yo la conocí a ella en el 2014, no estaba en mi grupo del Camino de Santiago, pero lo estábamos haciendo paralelo. Ella estaba por su lado y compartimos muchísimo. Y me parece muy apropiado para toda persona que necesita reencontrarse que, que escuche esta conversación, porque ella lo expresa y lo comunica de una manera eh, muy compasiva, muy de conexión, muy de alma a alma, de ser humano a ser humano. Y fue una conversación muy bonita. También lo puedes buscar en YouTube. Eh, Así que te invito a que me dejes un mensaje de voz en mi página de anchor.fm o me envíes un correo electrónico con tus preguntas, comentarios, recomendaciones sobre este y futuros episodios. También te invito a que visites mi página blog de Facebook, Sheila Montalvo, Diario de una Peregrina, que es una extensión de este trabajo donde comparto videos, entrevistas, conversaciones que me inspiran en mi búsqueda personal de mi bienestar y evolución. Y entiendo que si son cosas que me ayudan y me inspiran a mí, definitivamente puede ayudar a otros también. Y eso es lo que yo quiero, compartirlo. Te doy gracias por escuchar y compartir este ratito conmigo. Nos vemos en la próxima. Chao.